si quiero que en el fondo, si quiero que le tomen peso a lo que les voy a decir, me gustaría que al menos sepan por qué estoy yo hablándoles de esto. Entonces, lo primero es saber quién soy. Soy ingeniero comercial de la Universidad del Paraíso, como dijeron, y acá está, en el fondo, la carrera que yo he seguido, ¿ya? De izquierda a derecha está mi primera experiencia hasta la actual. Entonces, la primera experiencia que yo tuve como profesional, como ingeniero comercial, porque antes, cuando estaba en pregrado, igual trabajaba, pero era vendedor en el mall. Pero como profesional, la primera empresa a la que yo entré fue Whitestack. ¿Ya? Whitestack es una startup, no sé, después alguien que me diga si sabe lo que es una startup. ¿Ya? Vamos a hacer algunas preguntas como específicas de, de, de vocabulario del mundo más o menos laboral actual, pero bueno, eso lo vemos después al final. Whitestack, entonces, es una empresa que se dedica a desarrollar software para el mundo de las telecomunicaciones, ¿ya? Y cuando yo entré a Whitestack, entré como un generalista de recursos humanos que básicamente me terminé transformando en lo que ellos llamaban People and Culture Representative, ¿ya? Aquí les voy a contar, la firme. Se ocupa mucho que los cargos estén en inglés. Y incluso al principio da un poco de cringe, porque tú decís, oye, pero si estamos en Chile, ¿por qué todos los cargos están en inglés? Y ya. Hay un motivo para eso. Al igual que en derecho, muchas de las normas o de los principios están en latín, tal que en todos los países se entiendan, en el mundo laboral, digital y de tecnología, se ocupan en inglés. ¿Por qué? Porque en el fondo, de esa manera, cualquier empresa de cualquier país sabe a lo que te dedicas. Entonces, se ha utilizado el inglés como el idioma internacional para definir cargos, procesos, tecnologías, etc. ¿Ya? Entonces, bueno, en Whitestack yo fui People and Culture Representative, que básicamente hacía muchas de las cosas que tenían relación con el Departamento de Recursos Humanos. ¿Ya? Yo pagaba sueldos, hacía el reclutamiento, publicaba en los distintos portales las vacantes laborales, me encargaba de que cuando contratábamos a alguien se le hiciera llegar el contrato, que tuviera las previsiones, que se le pagaran los sueldos. Esto nosotros lo veíamos en 6 países distintos, y de los 6 me encargaba yo. Por lo tanto, me tocó aprender un poco del mercado laboral, no solamente de Chile, sino también de México, de Argentina, de Uruguay, de Perú y de Colombia. Y lo mismo así con algunas leyes laborales. ¿Cuánto eran los descuentos legales? ¿Cuánto, si a un trabajador le íbamos a pagar, imaginemos, en Colombia, 5 millones de pesos colombianos, debe ser algo así como 800.000 pesos en Chile, de esos 5 millones que iba a recibir el trabajador, ¿cuánto tenía que aportar adicional la empresa para pagar la salud, la jubilación, los impuestos, etcétera? ¿Ya? Después de aproximadamente 7 meses, a mí me buscó una empresa que se llama Spring Professional. Y Spring Professional se dedica directamente al headhunting. Headhunting es cuando tú sales a buscar profesionales para una empresa en específico. Imaginemos que llega una empresa grande, no sé, Falabella, y Spring le dice, mira Falabella, yo sé que tú estás armando una gerencia, y va a ser una nueva gerencia de logística a lo mejor, y necesitas gente. Entonces, nosotros te los buscamos, y si contratas a gente de la que nosotros te presentamos, tú nos pagas el servicio. ¿Ya? Eso es básicamente el headhunting, salir a buscar a los profesionales específicos para cargos específicos. En el mundo laboral se da mucho porque en los cargos de jefaturas hacia arriba, hasta la alta gerencia, incluyendo gerencia general, es muy difícil de que la gente busque esos cargos por iniciativa propia. ¿Ya? Es muy difícil que, por ejemplo, un gerente de tecnología de, no sé, de CSU, por ejemplo, esté atento a ver si la Coca-Cola abre una vacante para gerente general. Es muy difícil, porque tiene mucha pega, está preocupado obviamente de sus propias cosas, de sus requerimientos, de todo lo que él tiene que hacer en su trabajo, y rara vez se va a meter a LinkedIn a lo mejor, o a trabajando.com, a ver, ¿buscarán gerente general en alguna empresa? No.
Entonces, como están en una posición pasiva, hay que ir a buscarlos, hay que ir a llamarlos, a decirles, oye, tengo una vacante que te podría interesar, ¿ya? Y eso es lo que se hace principalmente en este tipo de rubro, en la consultoría. Después, finalmente, yo en Spring me cambié a Juanco, que es donde estoy hoy, y hago básicamente lo mismo, solo que he ampliado. Ya no solamente veo TI, también veo temas de logística, algunos roles comerciales y también de todo lo que es el ecosistema digital. Estamos hablando de marketing, los conceptos de growth, que también se ocupan harto hoy, que tiene que ver con crecimiento, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la línea de encargo. Entonces, lo primero que les quería comentar, y ahora sí vamos de lleno a lo que son los tips para encontrar tu primer trabajo. Yo creo que esto es de lejos lo más importante, ¿ya? Ustedes tienen que conocerse, porque cuando uno busca trabajo, lo que uno hace es venderse a sí mismo prácticamente, ¿ya? Uno le comenta, le explica a otra persona cuáles son tus habilidades, qué es lo que sabes hacer, qué es lo que has estado haciendo en este tiempo, cuáles son tus expectativas a futuro, hacia dónde quieres llegar, cuál es la línea de carrera que te gustaría seguir. Y cuando uno consigue convencer a la otra persona, o la otra persona le gusta lo que está escuchando, te avanzan en un proceso de entrevista. O sea, es así de simple. Entonces, miren, lo primero que tienen que hacer obviamente es conocerse y valorarse, ¿ya? Aquí les voy a hablar en general de lo que veo en currículums y en LinkedIn. LinkedIn es probablemente la herramienta más poderosa que existe hoy en día para buscar trabajo. Después vamos a hacer un paso un poquito por LinkedIn para explicarles también. Y lo otro, no sé si todos tienen LinkedIn, si no lo tienen, por favor, háganlo. Háganlo después de esta charla, ¿ya? Pero entonces, vamos al grano. Es muy clásico encontrar a gente que comete errores porque no se define realmente en LinkedIn por quiénes son, ¿ya? En realidad se definen por condiciones que son temporales. Y vamos a ver ejemplos. Hay mucha gente que en los currículum o incluso en el perfil de LinkedIn, ¿cierto? Ponen que son cesantes, que son egresados de, en busca de, alumno en prácticas en, titulado de, etc. No, esa no es la manera correcta, porque cuando alguien busca, si yo por ejemplo como consultor o headhunter o reclutador digo, ¿sabéis qué? Necesito un ingeniero comercial, no voy a poner en el buscador egresado de ingeniería, no, voy a buscar ingeniero comercial, a cegas. Si necesito un enfermero o una enfermera, voy a buscar enfermero o enfermera, no voy a buscar enfermero en búsqueda de oportunidades laborales, ¿ya? Entonces, eso es súper importante, tienen que definirse por lo que ustedes son. Lo que ustedes son, en un principio, al egresar, es su carrera, ¿ya? Una vez que ustedes entran en el mundo laboral, ya es más la línea de carrera que siguieron. Por ejemplo, jefatura de proyectos, por ejemplo, en el área de control financiero, por ejemplo, laboratorista, visitador médico, etc. ¿Ya? Entonces, las líneas de carrera son importantes y eso es lo que realmente los define. ¿Por qué? Porque no importa la condición actual, lo que importa es lo que ustedes saben hacer. Eso es, ¿ya? Eso, por favor, grábenselo, pero muy, muy a fuego porque de verdad es lo más importante, ¿ya? Lo que ustedes sepan hacer es lo que los define. No la condición actual, no si están cesantes, no si egresaron recién, no si están en búsqueda de oportunidades, no, es lo que saben hacer, ¿ya? Entonces, aquí hay un ejemplo, una pregunta que muchas veces me llegó, es, ¿qué pasa si la única experiencia que ustedes tienen es la práctica? ¿Cierto? Entonces, ¿debería indicar que es práctica? Sí, por supuesto, pero indícalo de una manera que tú estés explicitando lo que hiciste. Acá, al lado izquierdo tenemos un ejemplo. Ingeniero de estudios, y es el contrato de práctica. Perfecto, este joven es ingeniero, hace estudios, puede hacer investigación, listo. Cuando yo lo veo como reclutador, entiendo al tiro lo que hizo este muchacho, ¿ya? O muchacha. Veamos el caso contrario. Práctica básica en importadora JM y Iveco. No tengo idea de lo que hizo. A lo mejor estuvo en la práctica en finanzas, en contabilidad, en inventario, en operaciones. No tengo idea. Entonces, ese tipo de descripciones no, ¿ya? Asegúrense de demostrar lo que saben hacer o lo que han hecho, ¿ya? Eso es relevante. Segundo, tenemos lo que es la precisión, ¿ya?
Entonces, volvamos de nuevo. Cuando nosotros queremos expresarnos y darnos a conocer, hay tres aristas que son muy importantes a la hora de encontrar el primer trabajo. Lo que ya habíamos mencionado, que es lo que sabemos hacer. Acá estamos hablando de herramientas que sabemos utilizar, técnicas que sabemos emplear, procedimientos, procesos, áreas de conocimiento, ¿ya? Podemos tener ejemplos. Supongamos a alguien de ingeniería industrial. Las herramientas, a lo mejor sabe trabajar con, bueno, con Excel, con Power BI, en técnicas, no sé, regresión, a lo mejor en procedimientos, un layout, en procesos, lo mismo, áreas de conocimiento, logística, a lo mejor logística en transporte, logística marítima, etc. Cuando hablamos de los valores, que es lo segundo, estamos hablando de valores profesionales y personales. Hay valores que son personales, como pueden ser la honestidad, pueden ser, por ejemplo, a ver, recibo ejemplos porque me bloqueé un poco, ¿no? Pero La hay puntualidad puede ser. puntualidad, muy bien, gracias. Puntualidad, ¿cierto? Puede ser honestidad, a lo mejor puede ser también el ser sincero, ¿cierto? Pero hay otros valores que son profesionales, que tienen que ver con el compromiso con el trabajo, orientación al cumplimiento de objetivos, ¿cierto? Trabajo en equipo. Entonces, hay valores que son personales y profesionales. En la búsqueda de trabajo, los valores profesionales van a tomar más peso a la hora de buscar trabajo. Los valores personales no los aguanta el papel. Yo no puedo poner mucho en un currículum, tú puedes poner que eres honesto, solidario, un montón de cosas, pero en realidad eso lo vas a tener que demostrar sí o sí igual cada persona se va a hacer una impresión de ti, y eso es siempre, ¿ya? Pero los valores profesionales si son de alguna manera demostrables. Por ejemplo, si yo les pongo que trabajo en equipo, bueno, cuando yo tengo un candidato o candidata que me pone que es bueno trabajando en equipo, lo primero que le pregunto es, oye, ¿y en qué ocasiones has trabajado en equipo? Eh, entonces, hay algunos que se bloquean, no me dicen nada, y yo digo, bueno, entonces a lo mejor no ha trabajado en equipo, o a lo mejor sí trabaja en equipo, pero no tengo cómo demostrarlo. Pero, por ejemplo, hay otras personas que me dicen, a pesar de no haber tenido ninguna experiencia profesional, me comentan, sí, es que yo también estoy en la selección de voleibol de mi universidad. Y llevo jugando 3 años. Ahí estoy acostumbrado a trabajar constantemente en equipo con mis compañeros y compañeras del equipo, ¿cierto? Hay otro que me puede decir, tengo una banda y nosotros practicamos, componemos juntos y siempre estamos trabajando en equipo. Entonces, hay maneras de poder demostrar estas cosas, ¿ya? Por eso, denle énfasis a cuáles son sus valores profesionales, ¿ya? Finalmente, tenemos también cuál es nuestro potencial, porque obvio, cuando uno va a contratar a alguien que no tiene ninguna experiencia, gran parte de la decisión es poder conocer el potencial que tiene esa persona, ¿ya? Y para poder conocer nuestro potencial, hay cosas que son muy claras. Son los idiomas que ustedes hablen. Si es que saben más de un idioma, pucha, eso les abre puertas, ¿ya? Si tienen certificaciones, si tienen cursos, hay ciertas aptitudes también y competencias, ¿ya? Esto, sin duda, toma mucho peso a la hora de encontrar el primer trabajo. Entonces, mi consejo es que no se queden nunca solo con lo que les da la universidad. Métanse, busquen en LinkedIn, en trabajando.com, en Laborum, qué es lo que piden para los recién egresados de las carreras que están ustedes estudiando, ¿ya? O que estudiaron. Probablemente, a mí por ejemplo me pasó, yo egresé de ingeniería comercial y muchos pedían Excel avanzado, Power BI, a lo mejor manejar algún software como SAP, y ya yo vi Excel y utilicé Excel en la carrera, pero no de forma avanzada, no me certifiqué, Power BI prácticamente ni lo vimos, SAP no. Entonces yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cierto? ¿De qué manera lo puedo controlar? Porque había gente que se quejaba y decía, no, es que en la universidad no me enseñaron bien, ¿cierto? Pero habían otros, como, y que es de hecho mi caso, que decíamos, bueno, la universidad no me enseñó esto, ¿qué puedo hacer yo para solucionarlo? Entonces dije, ya, me voy a comprar un curso de Power BI, lo voy a hacer. Me voy a comprar un curso de SAP, lo voy a hacer.
Ah, no tengo plata para comprar el curso. No importa, voy a buscar en YouTube algún curso gratuito, lo hago, veo cómo puedo aprender estas cosas que me doy cuenta que son necesarias, pero que yo no las tengo. Y de esa manera uno va adquiriendo también conocimiento. Ahí está, pero clarísimo, lo que es el potencial. ¿Por qué? Porque diferencia cuando una persona espera que le den las cosas hechas y una persona que busca la solución a los problemas, ¿ya? Eso es clave. Por favor, sean del segundo tipo, el tipo de persona que busca las soluciones ante problemas, ¿ya? No se queden sentados esperando. Entonces, además, cuando nosotros narramos estas cosas, cuando nosotros queremos explayar nuestros valores, nuestro potencial y lo que sabemos hacer, lo tenemos que hacer en un currículum, o en un LinkedIn, o en una carta de presentación, ¿ya? Y aquí hay una regla súper clara. Las listas son mejores que las historias, y las historias son mejores que nada. O sea, que no tener nada, ¿ya? Que un vacío. Aquí les voy a dar un ejemplo, ¿a qué me refiero? Cuando nosotros tenemos en LinkedIn este tipo de casos, podemos ver en el primer caso, que está bien, ahí simbolizado por una manito hacia arriba, un muchacho o muchacha, la verdad que ya no me acuerdo, pero que en su descripción tiene súper claro una lista de las cosas que sabe hacer, que es lo que les he estado diciendo. Elaborar informes de rentabilidad, análisis y gestión de bases de datos, Power BI y SAP, perfecto, está nombrando las herramientas que utiliza, mejor todavía, más específico. Elaborar estado financiero, elaborar estrategias, control administrativo, súper. Yo esto lo leo en 20 segundos y sé lo que sabe hacer el muchacho, ¿cachai? O muchacha. Ya. Tenemos el caso de abajo. Dice, analista financiero. Y empieza a contar una historia. Dice, encargado de realizar compras y cotizaciones, tanto para el cliente interno como externo, además de mantener el control de proveedores, asignado propuestas, bla, bla, bla. Cuando uno trabaja en reclutamiento y selección, lo que uno está llamado a hacer es a poder evaluar la mayor cantidad de currículums, de perfiles, en el menor tiempo posible, porque después hay que hacer las entrevistas, después hay que hacer los informes, hay que enviarlos a clientes, etc. Cuando a ti te ponen una historia, es difícil entender específicamente qué es lo que hizo, porque aquí dice encargado de realizar compras y cotizaciones. ¿Qué es lo que puede ser un encargado de realizar compras y cotizaciones? ¿Fue él el que fue a comprar con la plata? A lo mejor no organizó nada, solamente fue a comprar. A lo mejor sí organizó, pero no fue a comprar. Si compró, compró a través de qué plataforma, por qué medio, con qué proveedor. ¿Hizo él la cotización? Sí, aquí dice, encargado de realizar compras y cotizaciones. Perfecto. ¿Cómo realizó la cotización? ¿Hizo una tabla comparativa? ¿O solamente buscó en Google madera, fierro y lo compró y listo? Entonces, aquí hay un montón de cosas que se pierden. Están en la misma cantidad de líneas, pero hay información que se pierde, que yo no puedo saber si esta persona lo maneja o no, ¿ya? Y en el peor de los casos, como yo les decía anterior, lo peor de todo es nada. Tenemos el caso de abajo que dice practicante, nada más. No tengo idea qué hizo esa persona, solo sé que hizo la práctica. ¿Ya? Eso no aporta nada, 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 nada. Entonces asegúrense de poner bien la información que ustedes tengan, ¿ya? Vamos ahora a lo que son los procesos. Y esta es la parte interesante, cuando hablábamos también de conocer cómo son los procesos de reclutamiento y selección. Si ustedes los conocen, pueden sacar ventaja de los mismos. Miren. El proceso de reclutamiento y selección, en general, no sé si algunos le habrán enseñado esto en la universidad. A mí, por ejemplo, no me lo enseñaron, ¿ya? No sé si la gente de psicología, en psicología laboral se lo enseñan, o a lo mejor hoy día en comercial lo están enseñando. Pero, básicamente, es un embudo, ¿ya? Es un embudo. ¿Por qué se llama embudo? Esto también pasa en el área de ventas, y probablemente también en algunas áreas de procesos. Que son los famosos, a lo mejor lo pueden estudiar desde otra perspectiva, que son los cuellos de botella, ¿ya? Pero los embudos en realidad acá no son algo negativo, sino que es algo positivo en el área de reclutamiento y en el área de ventas, y es que nosotros partimos desde una gran amplitud, tenemos mucha gente en las primeras etapas y terminamos con poca gente en las etapas finales, se va angostando, ¿cierto? Entonces, la primera etapa es la que nosotros llamamos sourcing o abastecimiento, ¿ya? Es decir, cuando yo como reclutador salgo a buscar currículums y los junto, salgo a buscar perfiles. Después viene una etapa que se llama screening o primer filtro, y es cuando yo
una vez recolectados los currículum, empiezo a revisar cuál me sirve y cuál no. ¿Ya? Después hay una etapa de primer contacto. De los perfiles que me sirven, ¿a cuáles voy a contactar? Ya, los contacto, voy a encontrar gente que tal vez no está interesada, gente que no satisface en el primer contacto, gente que no me contesta, y ahí va también descartándose gente. Una vez que logré el primer contacto y me convencen de que pueden ser entrevistados, pasamos a las entrevistas, ¿ya? Después de todas las entrevistas está la negociación y finalmente la contratación, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la persona que recluta, pero veámoslo ahora desde el participante de un proceso. En el sourcing y abastecimiento, cuando uno está postulando, aquí quiere decir por dónde estoy accediendo a las postulaciones, a cuántos trabajos estoy postulando, ¿ya? Luego, la segunda etapa del screening o primer filtro, estamos preguntándonos si mi currículum o el perfil de LinkedIn son realmente atractivos, ¿ya? Si llaman la atención, si son capaces de pasar el primer filtro. Cuando hablamos del primer contacto es si estoy atento a mi correo, si doy una buena impresión en la primera llamada que me hagan, etc. En las entrevistas es si es que nos informamos bien sobre el cargo, sobre la empresa, si enfrentamos bien el nerviosismo, si sabemos dar entrevistas, ¿ya? En la parte de negociación es si conocemos realmente las rentas de mercado, ¿ya? Si sabemos lo que vale nuestro trabajo. Y finalmente, cuando ya son contratados porque satisfacen todas las expectativas, ¿ya? Aquí solamente hay un alto, la fase de negociación está debajo de las entrevistas porque estoy pensando cuando ya se hace una oferta formal. Ahora, realmente esta parte puede que esté también en cualquiera de las etapas anteriores, sobre todo en las entrevistas, puede que esté junto. Es muy común que uno cuando le realizan una entrevista le preguntan su pretensión salarial, ¿ya? También puede pasar en el primer contacto, o puede incluso pasar en la primera etapa de sourcing y abastecimiento. Uno postula y dice, adjunta tu currículum y dinos cuál es tu pretensión de renta. Entonces, ahí también son motivos para descartar gente, ¿ya? Si ponen una renta muy baja, se descarta porque es una persona riesgosa que uno dice, ya, lo vamos a contratar y a los 2 meses va a encontrar pega en otro lado por más plata. Así que chao. Y una persona que pide demasiado también se descarta porque es muy caro, está fuera del presupuesto, o incluso a veces la empresa puede pagar esa cantidad de plata, pero no hay un match entre la experiencia y lo que está pidiendo la persona. Entonces, ahí se levanta una alerta, una bandera roja, ¿cierto? Porque podría ser causal también de que esta persona sobreestime sus propias capacidades, y eso lo lleve a error a futuro, ¿ya? Pero bueno, a final de cuentas, desde el lado de ustedes, de candidatos, estas son las cosas que van respondiéndose en cada una de las etapas del el proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Entonces, veamos, por ejemplo, la primera etapa, el sourcing o el abastecimiento, ¿ya? ¿Por dónde postular? Esto es súper relevante. Hay distintas plataformas, estas son algunas, ¿ya? No son todas, hay muchas más. Mientras más estén, mejor, tienen más oportunidades de encontrar trabajo. Algunas de las más populares son LinkedIn Jobs, que es meterse a LinkedIn, en la barra, en el buscador, poner, por ejemplo, ingeniero civil industrial, y poner empleos, y ver qué empleos se están ofreciendo para ingenieros civiles industriales, ¿ya? Después tenemos Get On Board, que es una plataforma que de hecho es chilena, que ya está a nivel Latinoamérica, que ofrece trabajos de todo lo que es del mundo tecnológico y digital, de las empresas de ese ecosistema, no necesariamente pegas para informáticos, ¿ya? Mi primer trabajo, por ejemplo, yo les había comentado que trabajé en una empresa de tecnología como encargado de recursos humanos, ya, ahí la encontré, en Get On Board, ¿ya? Tenemos otras que es pegas con sentido. Acá estas son trabajos en empresas y en ONG, que en general lo que los identifica es que tengan algún tipo de sentido, objetivo, está alineado con los objetivos ODS 2030. Entonces ahí pueden encontrar, si ustedes tienen vocación por este mundo, pueden encontrar trabajos también ahí, ¿ya? Otra opción es trabajando.com. La diferencia entre LinkedIn y Trabajando es que Trabajando.com está más enfocado en el canal tradicional, es decir, empleos más de planta, más de, a lo mejor en terreno,
Y LinkedIn está muy enfocado últimamente en todo lo que es el ecosistema digital y TI, es decir, retail, tecnología, áreas comerciales, grandes empresas, etcétera, ¿ya? Y después hay otras como Laborum, está también LinkedIn Fit. Esto es el inicio de LinkedIn. Si ustedes empiezan a agregar gente, a veces se encuentran con gente que dice, oye, aquí tengo una oferta laboral, busco enfermera, no sé, enfermero, listo. Entonces también hay que estar atento a eso. En el caso del mercado público se da muy bien para carreras del área de la salud, también para carreras del área de la docencia, ¿ya? Y finalmente Google. De verdad, nunca pierdan la oportunidad de meterse a Google y poner ofertas de trabajo Chile. Así, cara y palo, ofertas de trabajo Valparaíso, ofertas de trabajo en Aysén. Busquen, van a encontrar, de verdad, se los aseguro que algo van a encontrar, un portal, una publicación, algo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo relevante aquí? Y la moraleja que se saca es que hay que ampliar la cartera de ofertas que ustedes puedan tener, ¿ya? Eso no solamente les va a ayudar de manera estadística, también les puede ayudar a que su primer trabajo sea mejor remunerado. Si ustedes están en 2, en 3, en 4 procesos simultáneos, imagínense que 2 de esos los ofertan, y uno le oferta 700 y el otro le oferta 650, no sé, inventar. Chuta, a lo mejor el de 650 está dispuesto a pagarle hasta 750, hasta 800, por quedarse con su talento. Entonces le dicen, mira, yo ya tengo una oferta por 700. Ah, ya, perfecto, te hacemos una oferta más ahorita, listo, sube. Y después el de 700 dice, no, yo te doy 800. Y así empiezan a negociar, ¿ya? Entonces es súper relevante que ustedes no cometan el error de estar postulando poco, ¿ya? Más adelante también les voy a mostrar el impacto estadístico que tiene la variación en el fondo de cuánto postular a un trabajo. Pero importante, amplíen su cartera de oferta, postulen por distintos canales, ¿ya? Eso, sin duda, es clave. Acá está el tema de la frecuencia. Imaginemos a una persona que postula a un trabajo a la semana. ¿Ya? He conocido casos. Egresan y mandan un currículum a la semana a una empresa, postulan un año. Al cabo de 4 semanas, ¿cuántas postulaciones hizo? 4. Imaginemos a alguien que manda 5 semanales. Manda uno al día y los fines de semana no manda, carretea. Ya. Final de la semana 4, al final del primer mes, ¿cuánto envió? 20. ¿Ya? Imagínense a alguien que todos los días se levanta temprano, busca 5 postulaciones y las envía. Al final de la cuarta semana ya hizo alrededor de 125 postulaciones. Entonces, hay un factor estadístico que tiene mucho peso. Y eso es una variable que ustedes pueden controlar. Ustedes son las únicas personas que tienen el control de cuánto van a postular, ¿ya? Obviamente, hay distintas carreras que tienen un campo laboral un poco más reducido, que no van a poder postular a lo mejor a 5 diarias, pero lo relevante no es eso, no es si son 5, si son 10, hay gente que manda 20 al día, ¿ya? No es lo relevante es darse cuenta de que la frecuencia que ustedes pongan a la hora de postular a distintos trabajos tiene un impacto significativo en las probabilidades de encontrar el primer trabajo, ¿ya? Y eso depende netamente de ustedes. Entonces, levántense temprano, pónganse a postular, háganlo todos los días, sean constantes, porque eso tiene resultados, de verdad. Yo conozco personas que, por ejemplo, mandaban un currículum a la semana. Si ustedes sacan la cuenta, en un año, creo que un año tiene algo así como 54 semanas o 52, más o menos, no me acuerdo exactamente, van a haber enviado 50 postulaciones. Imagínense a alguien que manda 10 al día. En una semana ya tiene más probabilidad de encontrar trabajo que esta otra persona en todo un año. Entonces, ahí hay un impacto significativo, ¿ya? Normalmente se espera algunas carreras, el orden de aceptación es más o menos como de entre un 5% a un 10%, ¿ya? Es decir, un 5 o un 10% de las postulaciones que hagan como recién egresados son las que van a llegar a ofertas laborales. Entonces, es súper relevante que de verdad le pongan mucho tino, que manden la mayor cantidad de postulaciones posibles, de verdad, posibles. Postulen a todo, a todo, a todo, a todo, lo que sea para recién egresados en su disciplina, ¿ya? Vayamos entonces con la segunda etapa. La segunda etapa era el CV screening o el primer filtro, ¿ya? Y aquí estaba la pregunta de si es atractivo mi perfil de LinkedIn o no. Entonces, aquí algunos tips básicos: mantengan su currículum actualizado,
Entiendo que en la charla anterior les dieron tips de cómo arreglar su perfil de LinkedIn y su currículum. Si, igual después, si gustan, pueden agregarme en LinkedIn, me mandan un mensaje, yo no tengo ningún problema en juntarme con ustedes, ayudarlos, pero no es el foco de hoy día. Hoy día, como les comenté, vamos a ver más lo estratégico. Entonces, aquí son los tips propios que son importantes, ¿ya? Se ve actualizado, LinkedIn al día. Ojalá que el diseño sea atractivo. Busquen currículum de sus áreas. Cuando digo atractivo no me refiero a que tenga tantos colores, ni formas, ni figuras, no. Tiene que ser ad hoc a lo que ustedes van a postular. Por ejemplo, los currículum de los abogados, de la gente de derecho, son tremendamente sobrios. Y eso es lo que se valora en ese sector. Por algo, hasta el día de hoy, todos los abogados andan de cuello y corbata, andan formal. Eso es lo que les gusta en esa área, ¿ya? Eso es lo que venden en esa área. Por otro lado, si ustedes están estudiando a lo mejor diseño, no van a hacer un currículum blanco y negro, pónganle color, ¿cachai? Tiene que ver mucho con el área de desempeño en el que van a estar. Y así incluso para algunas profesiones, dependiendo del área, también varía. Por ejemplo, alguien de negocios internacionales o de ingeniería comercial, de ingeniería civil industrial, si se va a meter a trabajar en finanzas también son sobre los currículos, pero en marketing son creativos, entonces con color, ¿ya? Eso es relevante, o sea, vean esos tips, busquen ejemplos en Google, currículum marketing, imágenes, y les van a salir. Así de simple, ¿ya? Mantengan la simpleza. La simpleza en la información es que, de nuevo, el ejemplo de las listas. Enlisten lo que saben hacer, no pongan párrafos, así como contando historias, ¿ya? El formato siempre en PDF, siempre, no manden en Word. El tema de la ortografía y la redacción, súper relevante, presten la atención, tómense 10, 20 minutos para revisar lo que sea, ¿ya? Y lo otro, realicen cursos, ¿ya? Lo que les comentaba, cuando ustedes quieren postular y se dan cuenta que hay herramientas tecnológicas o conocimientos específicos que no aprendieron en la universidad, que fomen, ¿cierto? Que fomen porque la casa de estudio te debería dar todos los conocimientos, bla, 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 pero ya fue. Ya fue, y ahora lo que ustedes tienen que hacer es cómo corrijo este error. Ok, voy a hacer el curso en esta tecnología que no me enseñó la universidad. Voy a hacer el curso en esta metodología. Y así, ¿ya? Entonces, ahí está. Otro de los tips es evitar barras o estrellas para medir lo que sabes. Esto es horrible, de verdad. En su currículum nunca pongan barritas como con un porcentaje de completación o estrellitas. No, pongan literal lo que saben hacer. Por ejemplo, si saben Excel, no pongan Excel y 3 estrellitas. Pongan Excel avanzado, Excel intermedio. Y pueden ser incluso más específicos. Por ejemplo, Excel avanzado, entre paréntesis, macros, tablas dinámicas, etcétera. O Excel intermedio, buscar B, buscar, etcétera, ¿ya? No saturen su currículum, eso es otro. No piensen que es una cuestión que tiene que ser leída, entonces la información tiene que ser fácil de identificar en una página, ¿ya? Menos páginas es mejor, pero si ustedes de verdad tienen hartas cosas, cuando empiezan a avanzar en su carrera, ya no les va a caber en una página, no importa, es mejor tener 2 páginas bien ordenadas que una página saturada y todo apretado, ¿ya? Y aquí este otro tip, a mí me dio resultado. Si ustedes tienen familiares o amigos que viven en otras ciudades y están postulando a un trabajo en esa ciudad en específico, por ejemplo, yo soy de Viña del Mar, pero voy a postular un trabajo en Santiago y tengo una tía que si me voy a Santiago me va a alojar. Cuando postula esa pega en Santiago, hagan una copia del currículum, pónganle la dirección de su tía y ahí lo mandan. ¿Por qué? Porque hay gente que descarta. Imagínense un proceso en el que estáis buscando y te llegan 500 postulaciones. No te vaya a dar el tiempo como reclutador de estar llamando por teléfono a 500 personas, tenéis que empezar a descartar. Y uno de los criterios es decir, ah, mira, este trabajo es presencial y esta persona vive en Viña, no, chao, necesito gente de Santiago, punto. Así de simple. Entonces, aquí jueguen inteligente, háganse una copia del currículum con distintas direcciones según donde puedan alojarse. Y de las distintas ciudades que a lo mejor pueden postular, ¿ya? Pasamos a la tercera etapa, que es el primer contacto. Entonces, ¿cómo estar preparados? Esto es súper simple, el teléfono actualizado en el currículum, revisar los emails, incluido el spam, a veces llegan spam porque son correos masivos que se mandan a 400 candidatos que dice
indícanos tu pretensión de renta y ya, listo, ¿cachai? Después hay otra cosa que es, ocupen un correo electrónico específico, ¿ya? O sea, por último, créense un correo serio, no ocupen el de la universidad, porque si no, las ofertas laborales se les van a tapar con las charlas como esta, con las invitaciones, con los correos de Jerópolis, no sé. No, no ocupen el de la universidad, ¿ya? Ocupen de verdad un correo personal, ojalá que sea específico para empezar a buscar pega, porque si no también les van a llegar los correos de Facebook, de notificaciones, de live, de menciones, de Instagram, las promociones de Uber Eats, de Rappi, no, no, háganse uno específico para esto, ¿ya? Y que sea obviamente un correo serio, no se pongan así como el pulento máximo 69, no, un correo serio, un nombre, apellido, ojalá, o iniciales, apellido, etcétera, ¿ya? Lo otro, manténganse disponibles en horario laboral. Yo aquí les voy a contar una anécdota. Yo, cuando recién egresé, tenía un compañero que estaba postulando a pega. Y un día lo llamaron para invitarlo a un proceso. Y cuando lo llamaron a las 2 de la tarde de un día martes. Y el compadre estaba curado en la calle Valpo tomando. Entonces, habló puras pescadas, no, no pescaron y al final perdió la oportunidad de esa oferta laboral. ¿Ya? De verdad, tienen que tomárselo en serio, en horario laboral, manténganse disponibles porque piensen que buscar trabajo es como, de por sí ya, es un trabajo a tiempo completo. Tómenlo desde esa perspectiva. Entonces, pasemos ya luego a lo que son las entrevistas. ¿Cómo enfrentarlas? Aquí hay reglas que son básicas. Primero, infórmense de la empresa. Tienen que saber sobre la empresa, parte de su historia, métanse a la página, vean cuáles son los productos. Si los va a entrevistar una persona, vean también qué hace esa persona, a qué se dedica en la empresa. Todo eso lo pueden encontrar en LinkedIn. Tengan buena presentación. Y esto no es necesariamente formal, de nuevo, va a depender mucho del área, ¿ya? Pero buena presentación quiere decir que están ordenados, que están bañados, que si van a encender la cámara, su habitación donde estén está ordenada. Yo de verdad, parecen cosas súper obvias, pero me ha tocado entrevistar gente que pareciera que está en pijama, que tiene la almohada marcada en la cara, en el pelo, entonces no es una cuestión agradable. De verdad, uno descarta por esas cosas, entonces presten la atención a su presentación. Y no es porque uno descarta porque está desordenado, chao, no, no. Es un tema que también demuestra ciertas aptitudes. Por ejemplo, imagínense que una persona para el mundo comercial. Yo no puedo recomendar a alguien que para una entrevista de trabajo, que es un momento serio, llegue al lote. Porque tú fácilmente después dices, bueno, ¿y cómo va a llegar esa persona con los clientes? Va a llegar atrasado, va a llegar desordenado, va a dar mala impresión. Entonces, está representando eventualmente a la marca o a la compañía, son cosas que importan, ¿ya? Entonces, de verdad, presten la atención a su presentación. De nuevo, reitero, no es un tema de formalidad, no es un tema de tatuaje. Yo tengo tatuaje, yo he estado con poleras metaleras incluso en entrevistas, porque me gusta el metal, pero es un tema también de que estén ordenados, ¿cachai? O sea, lávense la cara, si ocupan barba, arréglensela un poquito, peínense, etcétera, ¿ya? Y finalmente hay un tema de informarse sobre el cargo. Esto es clave, o sea, no, tú no podías ir a una entrevista si no te leíste la descripción del cargo. Lee lo que están buscando, investiga sobre las distintas cosas. Hay cosas que a lo mejor tú no sabes o no tienes experiencia, que es lo más probable porque están buscando eventualmente su primera pega, pero tienen que al menos saber qué es lo que es. ¿Ya? Entonces investiguen, busquen en Google, traten de informarse. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, después cuando ya estén en la entrevista, se vuelve súper relevante de que la conversación sea agradable, ¿ya? No hay que mantenerse pasivo en la entrevista, es importante que ustedes también hagan preguntas, pregunten, por ejemplo, cuáles son las expectativas que hay sobre este cargo, qué es lo que esperarás tú de mí en 3 meses, en 6 meses, en un año. De verdad que aquí el currículum es una cuestión que si ustedes llegan a la entrevista,
es porque su currículum ya pasó los filtros. Entonces, la entrevista es para demostrar cosas que no están en el currículum. Por ejemplo, su iniciativa, la capacidad de conversar, tomar decisiones, hacer análisis, etc. ¿Ya? Entonces, este es el momento y hay que aprovecharlo. Finalmente tenemos lo que es la negociación. ¿Cuánto vale su trabajo? ¿Ya? Y esto es lo que les comentaba también un poquito antes, pero acá algunas cosas básicas del mercado chileno. ¿Ya? Normalmente no hay mucha negociación en la búsqueda del primer trabajo, a veces puede pasar, a veces no, pero si pasa, lo que les comenté antes, o sea, conozcan sus valores de mercado. ¿Ya? Ahora, al momento de negociar, tienen que tener claro qué es lo que significa cada cosa, y si no está especificado, por favor, pregúntenlo. ¿Ya? Puede haber muchas que digan sueldo, no sé, 1.000.000. Y tú decís, ah, qué buena, mira, primera pega, sueldo de 1.000.000. Ya, pero es 1.000.000 bruto. Ah, entonces te va a quedar en, no sé, 880, ¿cachai? O algo así. Ya. Las ofertas siempre o generalmente se hacen en valor bruto, a menos que se especifique, ¿ya? Cuando no se especifica, se asume que es el valor bruto. Cuando se especifica que es líquido o que dice sueldo base, más gratificaciones, más compensaciones, ahí te están hablando del líquido más las compensaciones, etcétera, ¿ya? Esto también es relevante. Y lo otro, las negociaciones que ustedes tengan, cuando les pregunten cuál es su expectativa de renta, siempre agreguen el líquido, el apellido, porque en el fondo ustedes van a decir, mira, mi expectativa es a lo mejor 700.000. Líquido, díganlo, menciónenlo. Es súper importante, porque si no, se pueden encontrar con sorpresas. Recuerden que en la primera pega uno tiene poca capacidad de negociación, porque uno está ganando cero, probablemente, no está trabajando. Entonces, si tú querés 700 líquidos y te ofrecen 700 brutos, que hay disconforme, pero igual al menos vas a ganar, no sé, a lo mejor 650, ya, algo es algo, y no se está ahí. Pero por eso es importante que sepan negociar. Cuando digan sus expectativas, mencionen que es su expectativa líquida, ¿ya? Eso. Entonces, otra de las cosas relevantes es no indiquen una cifra específica, indiquen rangos, es decir, si ustedes quieren ganar, por ejemplo, bueno, yo creo que todos quieren ganar una millonada, pero siendo realistas, como en un rango de renta, ya, imaginemos que pueden ganar entre 800 y 900, ¿ya? Entonces lo dicen, pues, ya, entre 800 y 900, líquido. Entonces, cuando ustedes dan rango, le dan más oportunidad a la empresa para negociar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo digo 800, pero en realidad igual me conformaría con 720? Y la empresa dice, pucha, puedo pagar hasta 750 y quiero 800, no me sirve, lo descarto. Por eso es importante que den rango. Si tú estás conforme desde 720, pero querías 800, di, mira, desde 720 a 850, no sé. En una de esas también se pegan una chiripa y la empresa le ofrece 830, ¿cachai? No 800. Entonces, es importante dar rango de renta, no una cifra específica, ¿ya? Acuérdense que si piden mucho más, nos van a rechazar por sobrevalorarse, y si piden excesivamente menos, nos van a rechazar porque van a hacer una contratación riesgosa. Acá quería mostrarles nuevamente lo que es el embudo de, ¿cómo se llama? Del proceso de reclutamiento y selección, ¿ya? Y ahora sí les dejo los tips específicos para poder mejorar en cada una de las etapas. Ustedes tienen que identificar, esto les va a pasar, y no se los digo de mala onda, pero les va a pasar que al principio van a fallar probablemente en alguna de estas etapas, van a ir fallando. ¿Ya? Es muy raro que alguien haga su primera postulación y al tiro quede seleccionado, ¿no? Entonces, si fallan en la primera parte, quiere decir que están encontrando pocas ofertas laborales, ¿ya? Están enviando pocos currículum. ¿Cuál es la solución? Amplían sus canales de búsqueda, más portales, envíen más currículum al día, etc. Si fallan en el screening, es decir, no me contactan, no me llaman para entrevistas, nada, bueno, ¿qué significa eso? Que tu currículum o tu LinkedIn no son atractivos, ¿ya? Ahí cambian, actualicen el currículum, actualicen el LinkedIn, y aquí un tip, pueden ofrecerse como voluntarios en una ONG. Yo creo que cualquier ONG va a estar abierta a que ustedes aporten de forma gratuita, o sea, como voluntarios. ¿Sabéis qué?
mientras busco pega, te voy a ayudar. Yo soy, no sé, vamos a inventar. Yo soy, eh, estudié enfermería y voy a ir a esta ONG donde puedo ponerle inyecciones a unos abuelitos, porque es una ONG de geriatría, ¿ya? Para ayudar a abuelitos a ponerse vacunas. Ya, voy, me ofrezco voluntario o voluntaria, listo. Lo agrego al currículum. Entonces a lo mejor estoy 4 o 5 meses en los que estoy buscando pega después de egresar, son 4 o 5 meses que ustedes ya tienen experiencia práctica, ¿cachai? No lo vean como que están trabajando gratis, véanlo como que están ganando experiencia, y experiencia es probablemente lo que más vale y lo que más pesa a la hora de encontrar su primera pega. Yo, por ejemplo, lo hice así. Yo cuando egresé, a finales de agosto del 2020, y en septiembre yo estaba de voluntario en una ONG, y estuve así hasta marzo, y en marzo encontré mi primera pega, o sea, me demoré más o menos 5 o 6 meses, pero en esos 6 meses yo estuve ganando experiencia, trabajando con otros profesionales, ¿cachai? Y aunque lo hice de forma gratuita, me sirvió porque a la hora de encontrar pega, encontré una pega donde ya valoraban esa experiencia, ¿cachai? Y por lo tanto, la primera remuneración también fue más alta que el estándar, etc. Entonces, de verdad, no descarten esta opción, yo considero que es súper buena, y además es algo súper bonito porque en el fondo están apoyando a una causa, ¿cachai? La ONG normalmente tienen causas que son sociales, ambientales, etc. Y necesitan gente, necesitan en el fondo manos para poder sacar la pega, ¿ya? Entonces, ahí matan dos pájaros de un tiro, aportan una buena causa y ganan experiencia. Después, tenemos el tema del primer contacto, que es no avanzar entrevistas. O sea, me llaman, pero nunca avanzo en la entrevista. Chuta, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Mejorar tu conocimiento de la empresa, hacer cursos, revisar el correo, estar atento al teléfono, etcétera, ¿ya? Después, en las entrevistas, si los empiezan a descartar en entrevista y siempre llegan hasta la entrevista y pierden, es porque están claramente dando malas entrevistas. Entonces, ¿qué es lo que es lo relevante? Busquen tips de entrevistas en YouTube, infórmense sobre la empresa, sobre el cargo, tener buena presentación, no evitar ponerse nerviosos. Si se ponen nerviosos o nerviosas, trabájenlo, hagan roleplay con amigos, etc. Finalmente, en la etapa de negociación, no te llaman después de las expectativas. Bueno, estudiate el valor de mercado entonces, pídete un rango coherente de renta. Y finalmente, cuando son contratados por la contratación, es porque ya cumplieron todas las expectativas, así que ahí se dan por ganados. Entonces, ¿qué es lo que es lo más importante al final? Y esto se los dejo claro, y aquí con una analogía de Digimon, así bien, bien ñoño, es que no hay que bajar los brazos. Si algo no les resulta, piensen que pueden cambiar ustedes para obtener otro resultado. Eso, en otras palabras, es evolucionar, ¿ya? Entonces, enfrenten los desafíos de manera positiva, apunten a las variables que ustedes sí pueden controlar, como hacer cursos, canales de búsqueda, el ritmo de la búsqueda, ajustar su currículum, postular a más lugares, ampliar su red de contactos. Todo eso lo pueden hacer ustedes por su cuenta, no tiene nada que ver la universidad, esto lo puede hacer el gallo de cualquier universidad, de cualquier centro de formación técnica, etc. ¿Ya? Y esto les va a dar mejores resultados en vez de si viven de manera negativa, culpando, dando excusas. Yo de verdad, cuando me ha tocado ver mucha gente que está constantemente, que no se puede, es instituto, que la universidad es mala, no le gusta a nadie, le va mal, y se frustran, ¿ya? Yo entiendo, porque también hay que tener empatía, o sea, esta gente que le pasa esto, él es triste, claramente necesitan ayuda, pero con esa actitud, aún así, aunque suene duro, no van a conseguir solucionar el problema. Solo lo van a solucionar en la medida que ellos tomen decisiones y acciones por hacer cambios en las cosas que sí pueden controlar, ¿ya? Entonces, eso es importante, chiquillos, mantengan el foco siempre, sean fuertes mentalmente y enfrenten todo de manera positiva, ¿ya? Y ahí el mayor de los éxitos entonces en la búsqueda. Y aquí les dejo una frase que a mí me gusta mucho, que es que la disciplina desarrolla hábitos, los hábitos desarrollan consistencia, y la consistencia finalmente te lleva al crecimiento personal y profesional, ¿ya? Entonces, enfóquense en ustedes mejorar personalmente, en sus hábitos, en mejorar su disciplina, que si están postulando a pegas al lote, no, levántense, pónganse una agenda, todos los días de las 8 a las 10 de la mañana voy a estar enviando currículum, todos los días, listo, lo hacen, ¿ya? De verdad que les va a ayudar mucho. Así que sería básicamente eso. Esto lo tengo que presentar, yo esta presentación la hice con Slides Go, así que me pide la empresa que ponga en el fondo
esta diapositiva de agradecimiento. ¿Ya? Si quieren hacer presentaciones, busquen en Slides Go. Y con eso estamos. Entonces, antes de pasar a las preguntas, quería de hecho, aquí un mini resumen, contarles un poquito. Yo les hablé también de que hay algunas empresas que hoy en día están contratando gente de distintas áreas de conocimiento, que no son necesariamente del mundo TI. Y aquí les voy a dar los ejemplos. Miren. Una empresa que se llama Examedi, no sé si alguien los conoce, pero Examedi es una especie del Uber de la salud, ¿ya? Cuando te van a tomar exámenes a la casa, exámenes de sangre, PCR, necesitáis que te vengan a hacer kinesiología, a través de la aplicación de Examedi tú lo puedes hacer. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay hoy en día kinesiólogos, enfermeros, enfermeras, laboratoristas químicos que están trabajando para empresas de tecnología y tienen una línea de carrera muy distinta a lo tradicional de estar en un hospital. Por ejemplo, aquí en LinkedIn está la página de Examedi, y si nosotros revisamos, por ejemplo, este perfil, esta niña, Sofía Matamala, nosotros podemos ver su experiencia. Ella siempre fue enfermera clínica, y hoy en día es la jefa de enfermería de una empresa de tecnología. O sea, ella no está haciendo enfermería in situ, sino que está organizando, por ejemplo, cuántos enfermeros necesitamos, cuál es el ritmo, ver que las tomas de muestras estén bien. Y aquí probablemente va a crecer mucho más en temas de renta y en temas de proyección profesional que si se hubiera quedado solamente en un hospital o en una clínica como enfermera. Entonces, no miren a huevo el meterse en el mundo digital, el meterse en LinkedIn y empezar a desarrollar su carrera a través de canales digitales, porque pega ahí. Hoy en día la tecnología es base para todos los negocios y muchas áreas distintas están incorporando tecnología en sus procesos. ¿Ya? Aquí les quiero mostrar también, por ejemplo, el caso de esta empresa, Data Médica. ¿Ya? Data Médica es una empresa que vende artículos médicos. ¿Ya? Estamos hablando de exámenes, o sea, perdón, de máquinas para hacer exámenes. Por ejemplo, la máquina para hacer resonancias magnéticas, máquina odontológica, a lo mejor, etc. Y nosotros sabemos cuánto cuestan esas máquinas, son súper caras. ¿Ya? Y tenemos, por ejemplo, el caso de una amiga, que es la Dani. Ella es tecnóloga médica. Ella hacía tecnología médica, tomaba mamografía, y hoy en día es ejecutiva comercial en esta empresa. Es decir, está siguiendo una carrera en el área comercial, pero en su materia de expertise, que son las máquinas tecnológicas médicas, ¿cierto? Entonces, de verdad, también aquí hay maneras de cambiar su línea de carrera, que ustedes sean, por ejemplo, no sé, imaginemos, profesores, no significa necesariamente que van a tener que estar siempre haciendo clases. Miren, hay empresas como, por ejemplo, Políglota, que es lo que se llama una EdTech, que a través de tecnología vende educación, venden cursos de idiomas. Entonces, nuevamente aquí, si buscamos empleo, probablemente hayan ejecutivos comerciales, y ellos valoran que tú seas del área de la docencia, ¿cachai? Entonces, de verdad, hay líneas de carrera para todo. Así que dense una vueltecita por LinkedIn, investiguen, y si tienen dudas, ya saben, me pueden contactar, me encuentran como José Ignacio Freire. Así que eso sería, y dejo abierto para las preguntas. Muchas gracias, José. Estuvo muy buena la charla. Bueno, hay varios comentarios acá en el chat y dudas que dejamos micrófono abierto para que vayan realizando sus dudas, consultas, chicos. Hola, ¿puedo hacer una consulta? Buenos Sí, días. obvio. Hola, Natalie, ¿qué tal? ¿Qué tal? Me gustó mucho la charla. Bueno. Quería hacerte una consulta. Al momento de, por ejemplo, hacer el LinkedIn o hacer el currículum para un primer empleo en mi carrera, ¿debería poner o es recomendable que ponga los otros empleos que por lo general tenemos, que es como, no sé, trabajar en el mall o, no sé, garzonear, cualquiera de esas cosas que he hecho pero no tienen nada que ver con mi carrera? Mira, depende mucho. Yo te diría que en primera instancia no hay que ponerlas como experiencia profesional, obviamente porque no es experiencia profesional, pero sí puedes ponerlo como experiencia extra, ¿ya? No hace falta que pongas tanto detalle en esas vacantes, porque en realidad lo relevante es que, por ejemplo, una persona que te entreviste puede tal vez
llegar a alguna conclusión a través de del hecho de que tú hayas estado trabajando. Por ejemplo, a mí me pasó que yo trabajé y estudié en paralelo y con lo que trabajaba me pagaba la U, ¿ya? Entonces, cuando yo di una entrevista de trabajo, bueno, fue una empresa en la que al final no quedé, pero más allá de eso avancé gracias a esto en el proceso de entrevista. Ellos valoraron mucho el que yo pudiera estar trabajando y en paralelo estudiando, ¿cachai? Entonces, ahí el valor no es si fuiste garzón, si fuiste vendedor, si fuiste... No, el valor es que tú pudiste en el fondo sobreponerte a un escenario que tal vez era un poco adverso, ¿cachai? Y fuiste capaz de hacer dos cosas al mismo tiempo, es decir, trabajar y estudiar y cumplir en ambas. Entonces, sí, vale la pena ponerlo, pero no es necesario tanto detalle, quizá a lo mejor, si son muchas experiencias distintas, no hace falta que especifique, sino que pon ahí a lo mejor dentro de tus logros, trabajé durante todo mi pregrado y con eso me pagué la carrera, o cosas por el estilo. ¿Ya? Eso es lo relevante. No sé si eso responde un poquito a tu pregunta, Natalie. Sí, sí, responde a mi consulta. Y entonces descartamos igual el storytelling, ¿cierto? Como en los perfiles, por El lo que estabas storytelling, diciendo. no, el storytelling está bien, pero tiene que ser breve, o sea, no deberían ser más de 4 líneas al principio, es una presentación, es una introducción, es como poner, hola, mi nombre es Natalie, soy de tal carrera, soy una persona de tanto, tanto, y me gusta esto, listo, nada más, hasta ahí nomás, ¿ya? El resto, idealmente, lo que te mencionaba, o sea, poner, ojalá en lista, lo más detallado posible y preciso, las cosas que tú sí sabes hacer, ¿ya? Eso más que nada. Ya, vale, te pasaste, muchas gracias. De Bueno, nada. les voy a pedir, chicos, que si pueden poner en el chat su correo para después poder enviar certificado de asistencia acá al taller, ¿ya? Y para continuar con las preguntas, que puedan ir levantando su mano para que así ahí en la aplicación de acá de Zoom. Ya, Nicolás, primero que levantó. Adelante. Aló, hola, buenas, José. Hola, hola Nicolás, ¿qué ¿Cómo tal? estás? ¿Todo Todo bien y bien, tú cómo estás? gracias. Qué bueno. Primero que todo, compita, gracias por tu tiempo y dedicación. Fue muy enriquecedora la experiencia, de verdad. Y segunda mi pregunta es, ¿qué tan importante es contestar la primera llamada? Porque yo creo que varias veces me ha pasado que estoy como celular en silencio y me llaman, un número que no conozco, y creo que he perdido varias oportunidades de trabajo por no contestar a la primera. Tú como eres Ujú. reclutador del área, ¿cuántas veces llaman los reclutadores a las personas? ¿Una vez es el mínimo, el máximo? ¿O Eh, llaman y no contestan y no, pasan al siguiente? yo creo que tú te respondiste solo y es que ¿Ah? perdiste oportunidades de trabajo porque estás ahí en silencio, ¿cachai? Eh, Sí, no hay un número específico, depende mucho. Si yo estoy buscando a un cargo de un recién egresado y tengo 400 currículums más, una vez que no me conteste, chao, sigo al siguiente. Si estamos ah, hablando de ya. un gerente que Sí, tengo 5 candidatos nomás y uno no me contestó, lo llamo las veces que sea necesario porque son 5, ¿cachai? súper. Entonces, en el caso de recién egresados, primeras pegas, pongan el tiro nomás, contesten todo. Ya, Probablemente se van a encontrar con muchos ejecutivos comerciales de Claro, de WOM, de Movistar y todo eso, pero no importa. Si alguno en una entrevista de trabajo, les va a valer la pena. Así que vale. contesten. En verdad, pues mismo me da tan mal contestando el teléfono porque mi celular me sale que es spam. Y eso es como, spam. Sí, no, Pero bueno, contesta igual, ¿no? vale, compadre, pasaste, muy amable. Ya. Bueno, gracias, Nicolás. Antes de darle la palabra a Carla, eh, había una pregunta que se repetía harto al principio, que cuando mencionaste, José, lo de saber cuáles eran los rangos de como la oferta laboral, o sea, el sueldo que se pide, que uno con Sí, sí, mira, aquí hay varias opciones. Las rentas de mercado, aquí, eso. sí, que me di cuenta que también estaba harto en el chat. Deben entender que las rentas de mercado no dependen de su profesión, en lo absoluto. Ustedes pueden no tener profesión y ganar más que un gallo que es doctorado, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Lo que realmente valora una empresa y el mercado en general es el aporte que ustedes hacen a la compañía, ¿ya?
Y obviamente eso va a depender también de qué tipo de compañía, si es una compañía grande, chica, la industria en la que está. No gana lo mismo un ingeniero comercial en una pyme en Valparaíso que un ingeniero comercial que está empezando en el corporativo de Walmart, por ejemplo, en Santiago. ¿Cachai? Entonces, no gana lo mismo no sé, un asistente de marketing de, por ejemplo, Coca-Cola que un asistente de marketing de una aseguradora de Temuco. ¿Cachai? No ganan lo mismo, y eso se da. Y no tiene que ver con que valoren más o menos el trabajo, tiene que ver con la cantidad de plata que puede tener la empresa, a fin de cuentas, ¿ya? ¿Cómo pueden saber ustedes más o menos las rentas de mercado? Tienen varios caminos. El más simple es preguntarle a la gente, o sea, derechamente. Si tienen amigos que ya egresaron y encontraron sus pegas, oye, ¿cuánto entraste ganando más o menos? Como para saber yo cuánto pedir, ¿ya? La otra opción es a través de las mismas ofertas laborales. Hay algunas que ya vienen en la descripción, la renta que ofrecen. Con eso ustedes pueden más o menos saber. Por último, hay algunas plataformas en las que también les pueden indicar a ustedes. Por ejemplo, la plataforma Get On Board, cuando ustedes hacen una postulación, les va a pedir su expectativa. Y si ustedes ponen una expectativa superior a lo que puso la empresa que estaba dispuesta a aceptar, Get On Board les va a avisar y les va a decir, oye, tu expectativa es mayor a la que ofrece la empresa, pero igual vamos a poner tu postulación. Entonces ahí ustedes pueden ir jugando. Por ejemplo, si ponen, no sé, 900 lucas, y les dice Get On Board esta expectativa es mayor, a ver, cambiémoslo hasta 800. Si ya no dice que es mayor, entonces, aquí están ofreciendo entre 800 y 900, más o menos, ¿cachai? Y ahí pueden ir haciéndose una idea. Y por último, la otra manera de saberlo es a través de LinkedIn. También hay gente que a veces pueden hacer preguntas, agregar personas y decirle, oye, ¿cuánto crees tú que gana más o menos? Agreguen reclutadores y preguntas, ¿cachai? En mi experiencia, hoy en día, la gente de las carreras de civil industrial y de ingeniería comercial, por ejemplo, están más o menos entrando en trabajos en Santiago desde más o menos como desde los 800 hasta incluso 950, ¿ya? Esos son para algunas ingenierías. En el caso de los informáticos ganan un poco más, hay pegas que de entrada, por ejemplo, pueden ganar 1.000.000, 1.100.000, pero va variando también del tipo de empresa, ¿ya? Por eso les decía, depende mucho de la empresa, depende mucho de la industria, del sector y de dónde está ubicada la empresa, ¿ya? Eso es relevante. Acá en Valparaíso las pegas normalmente profesionales de entrada están entre los 600 y los 850, yo diría, a los comerciales, las navieras, etcétera. En los bancos también, están más o menos por ahí, ¿ya? Así que eso. Muchas gracias, José. Ahora sí, Carla. Hola, buenos días. Mi consulta es como para el caso de cuando uno ya como tiene estancado como el currículum, por así decirlo, pero hay un lapsus en que te llaman, pasas a la entrevista y te preguntan, ya, suponte tú dejaste de trabajar en el 2009 y te llaman como por ejemplo en el 2020, pero tú sabes que en ese periodo de tiempo no estuviste haciendo nada, porque simplemente no lo colocaste en el currículum. En el momento de ya la entrevista, ¿cómo se podría decir o cómo afrontar ese momento de contar que no estuviste en nada, simplemente que estuviste, no sé, haciendo algún trabajo temporal o que no es del área? Es que no entiendo bien la pregunta. ¿Es tu caso personal? Por así decirlo, sí. Por ejemplo, yo estudié sociología, pero actualmente no me estoy desempeñando en sociología, sino que en otro área sumamente distinta. Ni siquiera tampoco tengo labores relacionadas a sociología. ¿Ya? Pero me tocó la experiencia de llegar a una entrevista y contar que en mi periodo de eso no estuve simplemente haciendo nada, sino que estuve haciendo otras labores. Ya, pues, pero Pero no sé. esas labores las podéis poner en el currículum. Mientras sean labores de trabajo, las podéis hacer. Si no es algo de trabajo, si es, por ejemplo, un emprendimiento, también lo podéis poner. Bueno, el emprendimiento en realidad sí es trabajo. Si es haber estudiado, también lo tenéis que poner, que estuviste estudiando en esa época. Si lo que fue es que estuviste a lo mejor haciéndote cargo de algún familiar o algo así, imaginemos labores de cuidado que a veces se da también. Hay gente que abandona
no sé, carrera profesional por cuidar a algún familiar, también, no necesariamente tenéis que poner específicamente así como, estuve cuidando a un familiar, o estuve haciendo esto, o estuve en un tratamiento, estuve, ¿no? Pero podéis poner que hay un hiatus por temas personales, o un break por estudios, o por emprendimiento, lo que sea. Y si lo que hay estado haciendo hasta ahora es trabajo, pero no tiene que ver con sociología, da lo mismo, ponlo igual, da lo mismo, o sea, si es trabajo. Sí, eso es valorable. Igualmente cuando uno ya vuelve a retomar por el lado profesional. Ujú. Mira, si quieres lo que podemos hacer, Carla, es que después de la charla escríbeme durante el día y lo podemos ver ya más en detalle, porque tampoco quiero que te exponga a lo mejor a qué es lo que hiciste en ese tiempo específico, pero si quieres después lo conversamos nosotros y ahí te puedo orientar mejor, más personalizado, ¿ya? Ya. Gracias. De nada. Ahora le damos el pase a Javiera Olavarría. Ujú. Hola, buenos días. Hola, Javier, buen día. Primero que todo, agradecerte mucho la charla, José. Estuvo súper buena. Y quería preguntar respecto a si tienes tips respecto a contratación o nombramiento en el sector público, ya que hablamos únicamente de empresas y muchas veces los administradores públicos no apelamos a entrar a empresas privadas, pues. Claro, sí, en el caso de la administración pública es un nicho específico que es probablemente el mercado público, ¿ya? No me ha tocado entrar directamente, pero lo que sí sé es que el mercado público está constantemente a través del portal de empleos públicos publicando ofertas laborales. Ahí el único consejo que tendría que ver con la parte del sourcing o el abastecimiento, que es lo que era una de las etapas del proceso de reclutamiento y selección, estaría restringido en el fondo a ese portal de empleo. Pero todos los demás tips te siguen sirviendo. Tiene que ver, a lo mejor la parte de negociación no, porque por mercado público las rentas ya están estipuladas, estandarizadas, pero sí tiene que ver la parte de enfrentar la entrevista, contestar el teléfono, ver el correo, de ajustar tu currículum, todo eso sigue siendo igual, lo mismo, ¿ya? Ahora, en administración pública, imagino que igual tú ves algunas asignaturas que tienen que ver con la parte de administración. Entonces, lo otro es que, independiente de que hayáis estudiado administración pública, a lo mejor no necesariamente te tenéis que cerrar a administración pública, probablemente igual podéis ejercer como un cargo administrativo en una empresa privada, porque sabéis posiblemente de contabilidad, de finanzas, cosas así, ¿cachai? Y lo otro es que hay empresas privadas que trabajan con licitaciones con el mercado público, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, empresas que venden software, tecnología a el gobierno, y ahí también toman harto valor la gente de administración pública, porque conoce precisamente los portales de licitaciones, conocen los portales de compra, de venta, de postulaciones a fondos, etc. Entonces ahí también podrías tener oportunidades en el mercado privado. Gracias por tus tips, José. Y bueno, comentarte igual que empleos públicos está súper complejo para personas sin experiencia en la administración pública. Así que Sí, solo... por eso te digo, o sea, no te cierres Sí. solo a los empleos públicos entonces, pues busca donde lo que tú sabes puede tomar valor en el mercado privado. Gracias. Ujú. Bien, dejamos el micrófono abierto. No sé qué más dudas, consultas. Buenos días, José Ignacio. Ujú. Muchas gracias, te agradezco tu presentación, excelente. Mi consulta es que tengo una duda que no tenía ni conocimiento sobre la OMG. Soy estudiante de enfermería y soy TENS. Ya, Y ya. me interesa eso de hacer trabajo voluntario. Ujú. ¿Cómo se postula o dónde uno ingresa para algo así? Mira, en el caso tuyo, como eres TENS, es poco probable que puedas hacerlo como de forma remota, ¿cierto? Tu trabajo es sí o sí presencial. Entonces, lo que yo te recomendaría ahí es buscar en Google ONG, no sé, ¿tú hoy en día estás en Valparaíso? Soy de Viña. Ah, ya, pero acá en la región. Entonces, puedes buscar ahí algún tipo de ONG de salud que en el fondo puedan haber acá en la ciudad.
¿cachai? Ya sea en Valpo, en Viña, a lo mejor en Concón, en Quilpué, y buscar, pues, y contactar a las personas. Deben tener un teléfono, un correo, le escribes. En mi caso yo mandé un correo nomás, dije así como, había una ONG ambiental, y yo les mandé un correo, les dije, mira, soy recién egresado, ingeniería comercial, te ofrezco, si necesitas ayuda profesional o asesoría, te la doy gratis, no tengo ningún problema. Y ahí me contactaron. Así que es más que nada eso, es como, manda algún correo, conversa nomás, llama por teléfono si hay un teléfono, si hay un correo, manda el correo. Si encontráis a la gente en LinkedIn, los contactáis nomás, les escribes. O sea, lo primero es atreverse nomás a tirarse a la piscina. Es eso. Ya, ok, te agradezco. De nada. Chicos, no sé si alguien tiene más dudas, consultas. Sí, Pero habían algunas consultas en el chat. Y sí, que me igual parece quería bien. responderlas. Entonces, veamos. Preguntó Nilari, creo. No, antes preguntó Catalina Albornoz. ¿Debo incluir la expectativa de renta en el CV? No, nunca. La expectativa de renta se pone en el correo por lo que comenté antes, y es que las rentas no son las mismas para todas las empresas ni para todas las industrias. Entonces ustedes deben tener expectativas claras en cada cargo en el que vayan a postular, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes lo ponen en el currículum, ustedes se cierran a esa sola expectativa para todas las vacantes a las que envíen el currículum. Entonces, no, la expectativa se pone para cada postulación. Puede ser adjunto en el correo, puede ser en un mensaje, puede ser a lo mejor en la plataforma de postulación que van a utilizar, ¿ya? Después, Nilari preguntaba cuando indicar expectativa de renta restringen los caracteres. Asuman que es líquido entonces. Asuman que es líquido cuando pase eso. En plataforma, o vean bien porque a veces la plataforma indica y dice cuál es su expectativa de renta bruta o neta. Y ahí el neto es el líquido, ¿ya? Por si acaso, y el bruto es el bruto, o sea, antes de todos los descuentos. Paula de la Barra dice que tuvo una entrevista y se puso demasiado nerviosa y como que se lo notaba. ¿Cómo trabajar eso? Mira, no puedo ayudarte mucho en eso, porque yo creo que más la gente del área de psicología puede aportar a lo mejor a cómo manejar el nerviosismo y todo ese tipo de cosas. Yo no soy especialista en esa área, por lo tanto no me puedo tomar atribuciones de darte consejo en eso, pero el tip que yo al menos usaba era que cuando enfrentaba una entrevista me imaginaba, si al principio ya no me pongo nervioso porque ahora soy yo el que entrevisto, pero cuando tomaba yo entrevistas, me imaginaba de que me estaba juntando con un amigo o una amiga en un bar y le iba a contar, o sea, alguien que yo no veía hace mucho tiempo que era amigo, y me iba a hacer preguntas como la típica, oye, ¿cómo había estado? ¿Qué había hecho en la pega? Ah, no, y ahí le empezaba a contar, claro, lo que hacía en la pega, cómo había estado mi experiencia, qué es lo que había estado haciendo. Entonces, cuando la enfrentaba de esa manera, era como muy relajado, es como, ya, estoy con un amigo en un bar, eso, mentalidad, estoy con un amigo en un bar, un amigo en un bar contándole, ya, listo. Y ahí, tranquilo nomás. Catalina Albornoz, en el CV un perfil de presentación breve. Más que sirva o no sirva, es que no siempre se va a valorar, al menos en los cargos de entrada. Yo creo que ni suma ni resta en las primeras pegas profesionales tenerlo como documento aparte. Lo que sí obviamente tiene que haber, sí o sí, una breve descripción de ustedes, una pequeña presentación, 3 o 4 líneas, que es lo clásico, es como soy de tal profesión, una persona honesta a lo mejor, o me gusta trabajar en equipo, qué sé yo. Eso siempre va, y lo tienen que poner, ojalá, al principio de su currículum, porque la presentación ya es como cuando ustedes conocen a alguien, hola, soy tanto, hago esto, y a esto me dedico. Ya, eso siempre. Y el resto son los correos. Ya, así que ahí estamos. No sé si alguien más tiene preguntas. Sí, al final dice Francisca Valladares estaba y Valentina González. Sí. Una manera inteligente y correcta para responder las preguntas sobre cuáles son mis debilidades.
Sí, 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 sí. De hecho, hay varios tips. Mira, yo te puedo dar algunos, pero mi recomendación es que igual ocupen harto YouTube. Como, como decía el meme, hermano, está todo en YouTube, pero es verdad. Hay mucha información, hay muchos tips de entrevistas para este tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Qué es lo que he hecho yo cuando me han preguntado este tipo de cosas? Mira, ustedes ojalá tienen que, antes de cualquier entrevista, tener más o menos como preparadas esas respuestas, porque son preguntas clásicas. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuál ha sido la situación más difícil a la que te has enfrentado? Todo ese tipo de cosas, ¿ya? En el caso de las debilidades, algo que, por ejemplo, a mí me sirvió, y tú decís como, ya, esa cuestión no es una debilidad, pero hay gente que, todo depende de cómo lo plantees tú. Por ejemplo, yo comenté que a mí me gusta trabajar súper, como que soy intenso para trabajar, ¿cachai? Y eso me ha llevado a que no todas las personas les gusta trabajar con esa intensidad, y por tanto a veces he encontrado en situaciones en que hay personas que no se ajustan a ese ritmo, ¿ya? Y eso puede generar ciertos roces. Pero en el último tiempo había estado trabajando eso, conversando y entendiendo cuáles son las expectativas de ritmo de trabajo de las personas con las que habitualmente comparto. Entonces, ahí lo que te estoy diciendo en realidad es que no te estoy dando una debilidad, te estoy dando una fortaleza, y es que yo trabajo duro, ¿cachai? Como que dais vuelta a la tortilla. Pero también le dais una solución, pues, ¿cachai? O sea, como que decís, ya, esto a lo mejor le puede generar problemas con los colaboradores. No, porque en el último tiempo lo ha estado trabajando y ya lo tiene claro, que es algo que no todas las personas lo hacen de la misma manera, ¿ya? Eso es como un ejemplo. Si ponte tú, hay otras maneras. Hay alguien una vez me dijo en una entrevista, soy tímido o tímida, ¿cachai? No, pues no lo digáis así en una entrevista de trabajo, ¿cachai? Porque en el fondo estáis poniendo una connotación negativa en tu personalidad. Lo que podríais decir, por ejemplo, si esto es un tip para las personas que son tímidas o introvertidas, a lo mejor, pueden decir, mira, yo soy alguien que no necesita de muchas palabras para entender lo que se tiene que hacer o para comunicarse. Pero como sé que no todas las personas son así y otros requieren de más conversación, en el último tiempo me he estado preocupando de asegurarme que queden claras las cosas que comento. ¿Cachai? Ya, listo, ahí lo tenéis. Es otra manera de decir que eres introvertido, no necesitáis tantas palabras para entender lo que tenéis que hacer. ¿Cachai? Entonces ya no lo estáis planteando como un defecto, sino como entender diferencias en las competencias personales. ¿Cachai? Y listo. Las ayudas sociales y los scouts se deberían poner, sí, como actividades extraprogramáticas. No hace falta poner gran detalle, sino una constancia de participación está bien. ¿Ya? ¿Qué es lo que debería ponerse específico? Si llegaste a ser guía, por ejemplo, si llegaste a ser jefe de cuadrilla, porque obviamente eso denota habilidades de liderazgo. Dos recomendaciones para el nerviosismo. Ah, sí, obvio, investigar preguntas que te pueden hacer y prepararte antes, o sea, saber cómo responderlas desde antes, obvio, eso siempre. Y sí, pues, ir a todas las entrevistas. Mientras más se hagan, uno se va soltando. Si al final esta cuestión es como ser artista, o sea, mientras más veces te subas al escenario, después mejor lo enfrentas. ¿Qué pregunta? Mira, esta pregunta es interesante de Melissa. ¿Qué preguntas deberías tú hacerle a la empresa? Hay muchas preguntas que se le pueden hacer a la empresa o al entrevistador o entrevistadora que son importantes, que denotan de alguna manera el interés que tú puedas tener en la posición de trabajo, y eso siempre suma. Una pregunta clásica es: ¿cuáles son las expectativas que tendrían respecto a mí si soy contratado o contratada? En los primeros 3 meses, en los siguientes 6 meses, a lo mejor al año. Eso te va a ayudar a entender también a ti si el puesto de trabajo es realmente lo que quería o no, ¿ya? Otra de las preguntas es cuáles son, en qué situación se encuentra hoy la empresa. ¿Están desarrollando nuevos productos? ¿Van a crecer? Etcétera. Otra pregunta podría ser cómo enfrentaron la pandemia, que hubo muchos cambios. ¿Cuánto es normalmente a lo mejor, o por qué se abrió esta vacante? ¿Cómo hacían esta pega antes de que se abriera la vacante? ¿Cachai? Hay hartas cosas. ¿Emprendimientos o estudios aparte de la profesión? Sí, ambas.
Diego tiene la mano levantada. Ah, sí, dale, dale, Diego. Ahí no me había fijado. Hola, Hola, mm, hola. quisiera hacer una pregunta sobre eso que mostraron como las etapas, distintas etapas de búsqueda de trabajo, ¿Ya? eso que decían sobre voluntariados. Ujú, Yo la verdad es que estoy como en primer año y no sé, igual el tema de voluntariado, nunca he sabido cómo acceder. A veces uno en las redes sociales ven voluntariado de esto, de lo otro, pero ¿qué voluntariado? ¿Por qué la importancia que tiene en el proceso y cómo accede uno a esos voluntariados generalmente? O ujú. sea, Mira, la importancia es que es experiencia. Es una experiencia previa al mundo laboral. Es decir, tú puedes egresar teniendo ya un año a lo mejor de experiencia. Y eso precisamente se hace porque desde antes de egresar ya estás aportando a lo mejor con un voluntariado o en una ONG, o incluso a veces hay gente que trabaja de forma remunerada. A los que son de informática les pasa mucho que desde el cuarto año o quinto año, si son civiles, ya están trabajando con alguna empresa programando o haciendo cuestiones, ¿ya? Entonces, podría egresar teniendo ya experiencia. Eso es lo primero y por qué es importante. Ahora, ¿cómo acceder? Hay muchos caminos, po, pero lo más típico es estar atento a publicaciones, seguir en redes sociales a las ONG que te llamen la atención, buscar en Google probablemente y de tópicos que para ti sean relevantes o interesantes, po, y seguirlo y ponerte en contacto nomás con la gente. Mandarles un correo, mandarles un mensaje por Instagram, etcétera. Ni, Nilari y después Felipe. Ujú. Sí, es difícil mi nombre, no te preocupes. Em, Dentro de la presentación, José, decías que teníamos que indicar como un nombre del cargo específico durante la práctica, en vez de Sí, colocar práctica básica o práctica profesional. sí. En mi caso particular, nunca había un nombre de cargo. La primera práctica que yo hice la podría llegar a tratar de asociar a lo que apoyaba, pero en mi segunda práctica, la profesional, no hay ningún nombre de cargo. De hecho, después trabajé en la empresa, pero se crearon esos cargos. Entonces, en ese caso, eh, sería casi como mentir porque no existe. No, no. ¿O No, no cómo es se cierto, trataría? no, no, no es mentir, porque, eh, a ver, y esto te lo voy a dejar, te voy a dar un ejemplo ya casi filosófico. Eh, Imaginemos que alguien no conoce la palabra pan, ya, del español, pero en la China junta harina con agua y lo hornea. No tiene por qué llamarse pan allá para decir aquí que la cuestión es un pan igual, ¿ya? Entonces acá es lo mismo, ¿no? Aunque la empresa no le haya dado un nombre específico a tu cargo, lo que tú ejerciste, lo que tú hiciste, tiene un nombre en el mercado laboral y se conoce transversalmente como algo. Entonces ahí está tu pega de, uno, le podéis preguntar a la empresa, oye, si no fuera practicante, ¿qué tipo de tarea a lo mejor o rol, ¿cachai? ¿Qué nombre le hubierais dado a la pega que yo hice? Dos, puedes tomar el listado de responsabilidades que teníais e investigar cómo se llama ese rol en el mercado. De hecho, es lo mismo, si queréis me contáis un poco lo que hiciste, o a qué le hiciste asistencia o apoyo, y te puedo decir más o menos qué rol era. Y lo otro, tú siempre puedes poner incluso entre paréntesis, después del nombre del cargo, ponerle entre paréntesis como practicante, ¿cachai? Porque a lo mejor tú fuiste no sé, ¿qué es lo que estudias tú, Milagro? Ingeniería civil industrial. Ya, ¿y en qué prestaste apoyo? Estaba en el área comercial apoyando, en este caso en la práctica profesional, ¿Ya? más centrado como hacia como análisis de datos. ¿Ya? Entonces trabajaba con los datos y tenía que manipularlos, tenía que trabajar en Excel, etc. Ya, pues entonces fuiste un asistente de datos o del área comercial, algo así. Ok.
Y la otra consulta que va más o menos de la mano es en el caso, por ejemplo, cuando yo me desempeñaba en la empresa, a mí me pusieron como nombre de cargo ingeniero de proyectos APR. ¿Ya? Sin embargo, mis responsabilidades como tal no tenían nada que ver con proyectos. De hecho, diría que es como más análisis de datos, pero ellos tienen un cargo que se llama análisis de datos o analista de datos. Entonces, en ese caso, no podría yo cambiarme el cargo, porque en efecto para la empresa yo era un ingeniero de proyecto. ¿Debería yo en el LinkedIn hacer alguna descripción, algún detallado sobre eso? ¿O no Todas es las necesario? descripciones, sí, todas las descripciones de cargo deberían estar detalladas en el LinkedIn. De hecho, mira, eso, a ver, les voy a compartir pantalla nuevamente. Mira, vamos a tomar como, a ver, veamos a este caballero. ¿Qué es lo que hace? Ya, aquí tenemos un ejemplo de no sé si se alcanza a ver, ¿se comparte la pantalla, no? Sí, sí se ve. Ya. Acá en su experiencia esto no está detallado, por lo tanto está mal. En Global 66 no está detallado, está mal. Pero acá en Lemu está detallado, por lo tanto está bien. ¿Cachai? La idea es que podáis hacer algo así. Te voy a mostrar ahora mi perfil, mira. Acá. La idea es que tú pongáis el título de lo que hiciste, que fue, me entendí, ingeniero de proyecto APR, y después abajo en la descripción pongáis lo que hiciste. Es así de simple, ¿cachai? Si la empresa le tenía ese nombre al cargo, ya no podía hacer mucho más tú. Pero cuando tú pongáis acá el detallado de lo que hiciste en esa pega, la persona que te busque va a darse cuenta y va a decir, ah, ya, esto eran las cosas que hacía la Milari. Entonces, eso es lo que sabe hacer. Así que sí, siempre tenéis que poner un detalle de lo que haces, o lo que hiciste en un trabajo, siempre. Gracias. De nada. Ahora seguía Felipe, si no me Sí, equivoco. seguía yo. Ya. Hola, José Ignacio. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Noté muchas cosas que me van a servir más adelante. Y en segundo lugar, voy a hacer una pregunta y voy a explicar un poco mi contexto para que se entienda más. ¿Es recomendable postular a los cargos que piden hasta un año de experiencia? Mi caso es que quiero estudiar, o sea, quiero trabajar, por así decirlo, como un Paid Media Specialist, que son los que ponen los anuncios en Google Ads, Facebook Ads, todo ese tipo de cosas, Google Analytics. Y el caso es que para tener este tipo de experiencia necesitas que trabajar en campañas con un cierto, con budget y hacer análisis. Entonces, ¿me recomiendas postular igual de igual manera a esos cargos que piden un año de experiencia? Sí, o sea, mira, tienes varias opciones. Si todos los que has encontrado de Paid Media ya piden experiencia, tenéis que sí o sí, aquí son dos cosas. Una, sí, postula, porque un año de experiencia igual es poco, y podría a lo mejor bypassarlo si ya sabía ocupar la herramienta. Pero también tenéis que cachar que se te cierran puertas por no tener experiencia. Así que de nuevo lo mismo. Podría ser paid media para, no sé, para cualquier pyme, en Instagram, en Facebook, y empezar a ponerlo como experiencia en la medida que lo vayáis haciendo. Así que ahí tenéis oportunidades. Te podía ofrecer para una pyme o cobrarle súper barato a una pyme, no sé, decirle, mira, te hago toda la cuestión de paid media por, no sé, 20 lucas, 30 lucas, ¿cachai? Que una pyme te lo puede pagar. Entonces, aquí lo que va a primar es que tú puedas acceder a experiencia, ¿ya? Pero sí, postula igual a las que digan un año. Si ya dice 2 años, no, pero un año, sí, postula igual. Y si dentro de todo tú ya sabes ocupar las herramientas y a lo mejor has trabajado con eso, podrías hacer a lo mejor un portafolio, incluso adjuntarlo a tu currículum, para demostrar que a pesar de que no tenía una experiencia formal en eso, igual lo sabes ocupar.
Muchas gracias. Bien, no sé si quedan más dudas, consultas. Al parecer no. Bueno, igual ha sido una charla bien provechosa. Siento que han, han sacado todas las dudas ahí con José. Agradecerte por el tiempo, por la buena calidad de la charla que entregaste el día de hoy. Invitarlos a todos los asistentes a que se unan a las redes de Alumni, a través de Alumni. ¿Cómo podemos tener acceso a este PPT? Dicen, me preguntan acá en el chat. Yo te voy a hacer llegar entonces el PPT y tú lo reenvías. Ya, Sí, por favor. perfecto. Ya, me lo Ya. hacen llegar acá a Relaciones Institucionales y después nosotros se lo enviamos, lo ponemos a disposición Sí, de ustedes. sí, lo otro igual me pueden agregar en LinkedIn y ahí me escriben por cualquier duda. Me encuentran por José Ignacio Freire. Exacto, sí. Así que, bueno, yo creo que ya podemos estar dando por finalizada la charla el día de hoy. Ujú. Darle las gracias una vez más a José. Gracias a todos ustedes por haberse conectado y indicarles que pueden tener acceso a lo que son, a la transmisión de lo que fue esto a través del canal de YouTube que tiene Alumni y de Facebook, ¿ya? Así que y ahí vamos a estar luego haciéndoles llegar sus certificados de asistencia. Y estén atentos para las próximas charlas que se estén realizando los nuevos módulos. Ya chicos, que tengan muy buen día. Gracias a todos. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias.